Y escuchamos ahora la homilía del Santo Padre. La noche está llegando a su fin y despuntan las primeras luces del amanecer cuando las mujeres se ponen en camino hacia la tumba de Jesús. Avanzan con incertidumbre, desorientadas, con el corazón desgarrado de dolor por esa muerte que les ha quitado al amado. Pero llegando hasta ese lugar y viendo la tumba vacía, invierten la ruta, cambian de camino. Abandonan el sepulcro y corren a anunciar a los discípulos un nuevo rumbo. Jesús ha resucitado y los espera en Galilea. En la vida de estas mujeres se produjo la Pascua, que significa paso. Ellas, en efecto, pasan del triste camino hacia el sepulcro a la alegre carrera hacia los discípulos, para decirles no solo que el Señor había resucitado, sino que hay una meta a la que deben dirigirse sin demora, Galilea. La cita con el resucitado es allí. Allí conduce la resurrección. El nuevo nacimiento de los discípulos, la resurrección de sus corazones, pasa por Galilea. Entremos también nosotros en este camino de los discípulos que va desde el sepulcro a Galilea. Las mujeres, dice el Evangelio, fueron a visitar el sepulcro. Piensan que Jesús se encuentra en el lugar de la muerte y que todo terminó para siempre. A veces también nosotros pensamos que la alegría del encuentro con Jesús pertenece al pasado, mientras que en el presente vemos sobre todo tumbas selladas. Las de nuestras desilusiones, nuestras amarguras, nuestra desconfianza. Aquellas del no hay nada más que hacer, las cosas no cambiarán nunca, mejor vivir al día, porque no hay certeza de mañana. También nosotros, cuando hemos sido atenazados por el dolor, oprimidos por la tristeza, humillados por el pecado, cuando hemos sentido la amargura de algún fracaso o el agobio por alguna preocupación, hemos experimentado el sabor acerbo del cansancio y hemos visto apagarse la alegría en el corazón. A veces simplemente hemos experimentado la fatiga de llevar adelante la cotidianidad, cansados de exponernos en primera persona frente a la indiferencia de un mundo donde parece que siempre prevalecen las leyes del más astuto y del más fuerte. Otras veces nos hemos sentido impotentes y desalentados ante el poder del mal, ante los conflictos que dañan las relaciones, ante las lógicas del cálculo y de la indiferencia que parecen gobernar la sociedad, ante el cáncer de la corrupción. Hay tanta, ante la propagación de la injusticia, ante los vientos gélidos de la guerra. E incluso quizá nos hayamos encontrado cara a cara con la muerte porque nos ha quitado la dulce presencia de nuestros seres queridos o porque nos ha rozado en la enfermedad o en las desgracias y fácilmente quedamos atrapados por la desilusión y se seca en nosotros la fuente de la esperanza. De este modo, por estas u otras situaciones, nuestros caminos se detienen frente a las tumbas y permanecemos inmóviles llorando y lamentándonos solos e impotentes, repitiéndonos nuestros porqué, una cadena de porqués. En cambio, las mujeres en Pascua no se quedan paralizadas frente a la tumba, sino que dice el Evangelio, atemorizadas pero llenos de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Llevan la noticia que cambiará para siempre la vida y la historia. Cristo ha resucitado. Y al mismo tiempo custodian y transmiten la recomendación del Señor, su invitación a los discípulos, que vayan a Galilea, porque allí lo verán. Hermanos y hermanas, preguntémonos hoy, ¿qué significa ir a Galilea?
dos cosas. Por una parte, salir del encierro del cenáculo para ir a la región habitada por las gentes. Salir de lo escondido para abrirse a la misión. Escapar del miedo para caminar hacia el futuro. Y por otra parte, y esto es muy bonito, significa volver a los orígenes, porque precisamente en Galilea había comenzado todo. Allí el Señor encontró y llamó por primera vez a los discípulos. Por tanto, ir a Galilea significa volver a la gracia originaria, significa recuperar la memoria que regenera la esperanza, la memoria del futuro, con la que hemos sido marcados por el resucitado. Esto es lo que realiza la Pascua del Señor, nos impulsa a ir hacia adelante, a superar el sentimiento de derrota, a quitar la piedra de los sepulcros en los que a menudo encerramos la esperanza, a mirar el futuro con confianza porque Cristo resucitó y cambió el rumbo de la historia. Pero para hacer esto, la Pascua del Señor nos lleva a nuestro pasado de gracia, nos hace volver a Galilea, allí donde comenzó nuestra historia de amor con Jesús. ¿Dónde ha sido eso? ¿Dónde ha sido la primera llamada? Es decir, nos pide que revivamos ese momento, esa situación, esa experiencia en la que encontramos al Señor, en la que hemos sentido su amor y recibimos una mirada nueva y luminosa sobre nosotros mismos, una mirada sobre la realidad, sobre el misterio de la vida. Hermanos y hermanas, para resurgir, para recomenzar, para retomar el camino, necesitamos volver siempre a Galilea. Esto es, no al encuentro de un Jesús abstracto ideal, sino a la memoria viva, concreta y palpitante del primer encuentro con Él. Sí. Para caminar debemos recordar. Para tener esperanza debemos alimentar la memoria. Esta es la invitación. Recuerda y camina. Si recuperas el primer amor, el asombro, la alegría del encuentro con Dios, irás hacia adelante. Recuerda y camina. Recuerda y camina. Recuerda tu Galilea y camina hacia tu Galilea. Es el lugar en el que has conocido a Jesús en persona, donde Él para ti dejó de ser un personaje histórico como otros y se convirtió en la persona más importante de tu vida. No en un Dios lejano, sino el Dios cercano que te conoce mejor que nadie y te ama más que nadie. Hermano, hermana, haz memoria de Galilea, de tu Galilea, de tu llamada, de esa palabra de Dios que en un preciso momento te habló justamente a ti, de esa experiencia fuerte en el Espíritu, de la alegría inmensa que sentiste al recibir el perdón sacramental en aquella confesión, de ese momento intenso e inolvidable de oración, de esa luz que se encendió dentro de ti y transformó tu vida, de ese encuentro, de esa peregrinación. Cada uno de nosotros sabe dónde es su propia Galilea. Cada uno de nosotros conoce dónde tuvo lugar su resurrección interior, ese momento inicial, fundante, ese que lo cambió todo. No podemos dejarlo al pasado. El resucitado nos invita a ir allí para celebrar la Pascua, ir allí. Recuerda tu Galilea, haz memoria de ella, reavívala hoy. Vuelve a ese primer encuentro. Pregúntate cómo y cuándo sucedió. Reconstruye el contexto, el tiempo, el lugar. Vuelve a experimentar las emociones y las sensaciones. Revive los colores y los sabores. Porque cuando has olvidado ese primer amor, cuando has pasado por alto ese primer encuentro, ha comenzado a depositarse
el polvo en tu corazón y experimentaste la tristeza y que, como les ocurrió a los discípulos, todo parecía sin perspectiva, como si una piedra sellara la esperanza. Pero hoy, hermano, hermana, la fuerza de la Pascua nos invita a quitar las lápidas de la desilusión y desconfianza. El Señor es experto en remover las piedras sepulcrales del pecado y del miedo. Quiere iluminar tu memoria santa, tu recuerdo más hermoso, hacer actual el primer encuentro con Él. Recuerda y camina. Regresa a Él, recupera la gracia de la resurrección de Dios en ti. Vuelve a Galilea, vuelve a tu Galilea. Hermanos y hermanas, sigamos a Jesús en Galilea. Encontrémoslo y adorémoslo allí donde Él nos espera. Reavivamos la belleza del momento en el que, después de haberlo descubierto vivo, lo proclamamos Señor de nuestra vida. Volvamos a la Galilea, que cada uno vuelva a su primera Galilea, la del primer amor, la del primer encuentro, y resurjamos a una vida nueva.